Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este lunes 6 de enero de 2025. Hoy comenzó el último periodo de sesiones de la actual conformación de la Suprema Corte. Como único orador, el ministro Alcántara Carrancá aseguró que el legado de la Constitución fue destruido, pese a haber resistido cambios por más de 100 años, ya que dijo, la voluntad para respetarla flaqueó. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara hoy inaugurado el primer periodo de sesiones correspondiente al año en curso. El 2 de enero del 2019, cuando fui investido con la toga más honrosa de mi vida, planteé ante este tribunal pleno, y lo repito, que eran tiempos de cambio y tiempos de transformación. Nuestra Constitución aguantó insurrecciones, aguantó conspiraciones y hasta una guerra civil en los años 20. Eso fue posible porque existía un consenso sobre las reglas del juego y un compromiso a jugarlo con base en ellas. Pero esa voluntad parece haber flaqueado ante la incapacidad de abordarla de frente, de jugarla con las reglas establecidas. Tan solo resulta necesario ejercer un poco de presión en la parte más frágil para dinamitar toda la estructura. Y esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe riesgo para realizar la elección judicial a pesar de las inquietudes por la reducción del presupuesto aprobado por el Consejo General del INE. La mandataria informó que este 9 de enero se reunirá con los consejeros, quienes ya tienen las propuestas de las boletas para dichos comicios, así como para organizar la elección. No hay riesgo. Va a participar el pueblo de México. Esta semana me reúno con el Instituto Nacional Electoral. Ellos ya aprobaron el presupuesto, ya tienen incluso propuestas de cómo van a hacer las boletas y cómo van a organizar la elección, y de todas maneras esta semana me reúno pues para ver cuáles son sus consideraciones, pero no al revés, va a ser una buena elección. ¿Los integrantes del Consejo vendrán aquí a Palacio a platicar con ustedes? Pues estamos por definirlo, a ver cómo nos vamos a reunir. ¿Qué día estaría? El 9 planteamos. Día 9. Mientras tanto, la JUFET pidió suspender la implementación de la reforma judicial ante las irregularidades que se han presentado para llevar a cabo la elección. A través de un comunicado subrayado en la imparcialidad judicial que está en riesgo al permitir que las candidaturas sean propuestas por los tres poderes y, dijeron, pone esto en peligro el derecho de los ciudadanos a contar con juzgadores imparciales y capacitados. Hablemos de los retos políticos para este 2025. Le agradezco a Damián Cepeda, dirigente nacional del PAN, Arturo Ávila, diputado federal de Morena, y en un momento más incorpora a Juan Zavala, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Caballeros, bienvenidos. ¡Feliz año! Feliz año, Pedro. Qué gusto verte, qué gusto verlos. Qué gusto en saludarlos a todos y un saludo a todos. Lo mejor este 2025. Bueno, en este 2025, en lo que nos atañe a nosotros como mexicanos, pues hablábamos de la elección judicial. Me parece apropiado que empecemos por ahí. Antes que todo, Juan, bienvenido. Feliz año. Qué gusto en saludarte, Juan. Buenas noches. Hablemos de esta elección judicial. Ya estamos hablando de los retos políticos del 2025. Arturo, ¿qué ves? Decían que con la reducción del presupuesto se ponía en riesgo la elección como tal. Hablamos hace 2 semanas de si el INE podría o no con esto realizarlas. ¿Qué opinas? Bueno, me parece primero que las y los mexicanos debemos estar muy contentos porque por fin vamos a tener un nuevo poder judicial. Un poder judicial austero,
que cumple con los principios de austeridad republicana, un poder judicial que además vamos a elegir las y los mexicanos, y eso me parece una innovación jurídica muy importante que hay que destacar. Vamos a poder visibilizar ahora sí a los jueces que hacen bien su trabajo o que no hacen bien su trabajo, y vamos a acabar de una vez por todas, pero con el conflicto de interés que había en el Consejo de la Judicatura. Ahora sí, los jueces no podrán juzgarse ellos mismos, habrá un tribunal de disciplina al que podrá acudir cualquier persona para poder decir este juez está haciendo bien su trabajo o no. Hay cerca de 19,000 millones de pesos, casi 20,000 millones de pesos que han sido otorgados al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo las elecciones, que comparados con el presupuesto de la elección de 2024 resulta suficiente para poder llevar a cabo esta elección. Una, porque los espacios a elegir son menores, de acuerdo ya a la ponderación y a los resultados de la gente que ha sido seleccionada por el Comité de Evaluación, y que faltan otros procesos adicionales. Sí. Y me parece también importante mencionar que no hay financiamiento a partidos políticos, no hay utilitarios, no hay pautas digitales, y es decir, la institución encargada de llevar a cabo esta elección logrará sin ningún problema llevar a cabo este proceso. También, sin embargo, la JUFED hoy pide que se suspenda esta elección ante las irregularidades que se han presentado. Sí, bueno, los jueces, magistrados han estado constantemente señalando que creen que este camino no es el adecuado. Me parece a mí que es una realidad la elección. Yo no, digamos, me sumaría a tratar de evitar que se dé. Eso es algo que ya se decidió en el Congreso. Me parece que el problema de esta reforma fue desde un principio esa sobrerepresentación, pues la verdad, inmoral que le dio el INE y el Tribunal Electoral a Morena, que con tan solo el 54%, sí, ¿no? Alcanzó pues más de 2/3 partes en las cámaras. Entonces, pues esa sobrerepresentación es lo que hace después que pudieran cometer estos abusos. Hoy está en la Constitución, la tenemos que respetar, desgraciadamente la Corte así lo validó. Yo lo que espero es que se aprenda de esta elección para el futuro y que se pueda mejorar. Creo que no ha habido apertura para poder hacer los cambios dentro de ese esquema de elección que ellos decidieron, que yo en lo personal abiertamente he dicho que no considero que los jueces y los magistrados deban de ser un tema de concurso de popularidad. A mí me parece que los jueces y los magistrados están para impartir justicia, darle la razón al que la tiene, no ver quién queda mejor con un grupo de interés que los puso ahí, llámese sindicato, financiadores, crimen organizado o quien sea. Pero bueno, si ya lo hicieron, me parece que hay un campo de mejora importante. Por ejemplo, los filtros previos, creo que pudiera haber concursos de oposición, creo que debería haber una distribución territorial para evitar que se traslapen las votaciones, particularmente de los jueces de distrito, y pensando muy de cara a las elecciones de los jueces locales, que es donde va a haber muchísimos más todavía candidatos, que no es el caso en esta elección, pero sí va a pasar en 2027. Me preocupa cuando se traslape la elección judicial con la elección de diputados, de senadores, de alcaldes, de gobernadores. No va a pasar ahorita más que en Durango y en Veracruz, pero creo que deberían de poner un foco especial, ya poniéndonos del lado propositivo, pues, de ver qué es lo que está pasando y lo que puede pasar con las líneas, y si eso puede desmotivar que gente se acerque a votar por los otros cargos populares. En fin, creo que hay mucho campo de mejora. Yo no me sumo tampoco a quienes dicen que el tema presupuestal es el que puede decidir si funciona o no. Qué bueno que se hagan elecciones baratas, ojalá y se hagan lo más baratas posibles todas las elecciones. Sí. No es un tema de presupuesto, pues, ¿no? Yo creo que es un tema de un mal enfoque, una reforma que debería estar enfocada a mejorar el sistema de justicia, y creo que hoy está enfocada a control. La gente que nos está viendo, perdón, concluyo con eso, pues no crean que van a poder votar por el mejor abogado del país. Van a votar pues solo por los que Morena pongan en la boleta. Juan. Sí, yo la verdad, Pedro, ojalá al país no le fuera mal con esta elección, pero yo creo que se viene una catástrofe en la elección judicial. El propio INE, que ahora no pueden decir en Morena que es del PRI y del PAN, pues ha advertido de los riesgos del presupuesto que se les otorgó para diseñar esta elección. Es decir, no solamente ha sido la oposición, las distintas fuerzas políticas, sino que ha sido el propio instituto, la presidenta, las y los consejeros. Todavía sesionamos hace 7 días en el INE, Pedro, para decidir los recortes presupuestales que se iban a tener que hacer dentro del instituto para destinarle esos recursos a la elección judicial. Se recortaron trabajadores, personas que llevan trabajando años en el Instituto Nacional Electoral. Se les recortó dinero
a la capacitación para evitar y erradicar la violencia política en razón de género, para promover el voto en el extranjero, para promover el voto y la participación política de las comunidades indígenas. Y todo eso se hizo precisamente para poder llevar a cabo una elección judicial que está diseñada mal desde el origen. Y por otro lado, dicen los de Morena que no se les quitó tanto presupuesto. Pero ¿qué tal el escándalo que hacen porque se les recorta 130 millones de pesos en el Senado? Aquí se les está recordando 100 veces más para diseñar una elección de las personas que van a impartir justicia por los próximos años, prácticamente décadas, en el país, y lo que auguramos es que va a ser una elección que no tiene por qué salir bien porque está diseñada mal desde el origen. Arturo. A mí me llama mucho la atención que Damián Cepeda tiene esta especie de amnesia. No recuerda que este esquema de representación que tenemos constitucional, al que él le llama sobrerepresentación, es un esquema con el que ellos, cuando les favoreció, falso, no dijeron absolutamente yo lo impugné, güey, como nada, dirigente. absolutamente nada. Segundo tema importante, a lo mejor Damián no lo sabe, pero yo se lo voy a recordar. De los 300 distritos federales que están en nuestro país, querido Damián, ganamos el 85%. ¿Cuántos votos tuvieron en porcentaje? 54%. Ganados, los ganados. La representación proporcional. La otra parte tiene que ver con un tema de ponderación. Y la ponderación establece criterios muy claros que se cumplieron y que están en la ley. Así es que este rollo y este choro que se avienta de sobrerepresentación es absolutamente falso. Les duele, lo entiendo. ¿Por qué? Porque estamos profundizando el segundo piso de la transformación. Lo que nunca hicieron ellos, Ellos, ¿trataron alguna vez de modificar el Poder Judicial? Claro que sí, no. Por supuesto que ¿Sabes sí? por qué? Porque obedecía a sus intereses. Los principales cabilderos del Poder Judicial están en el PAN. En Morena. Están en el PAN. En Morena, con por ejemplo, ahí están ahí los abogados. Ahí están los ahí estaban tratando que se de ponen ayudarles. de acuerdo, Increíble. Juicios. No quieren esto, no allá. quieren esto. Y aquí concluyo con mi participación. A ellos les da mucho miedo el pueblo. No quieren que tengamos un poder judicial del pueblo. Es la máxima, es la máxima de los conservadores. Los entiendo perfectamente bien. Damián no quiere que el PAN y que el PRI pierdan sus privilegios. No, para nada. Fíjate lo que no quiero. No quiero que jueces obedezcan a tu coordinador parlamentario, por ejemplo, que es el que domina el comité de evaluación de los perfiles, o al coordinador del Senado. Todos los perfiles que los ciudadanos van a ir a votar fueron porque pasaron por el visto bueno de Morena. Eso es lo que yo no quiero. Yo en lo personal, de hecho, no se trata de mí en lo personal, pero yo en lo personal soy autor no de una, sino de muchísimas iniciativas de reforma que Morena no quiso aprobar. Propusimos cambiar el Consejo de la Judicatura, ese que hoy dicen que van a mejorar, lo propusimos. Propusimos cambiar el mecanismo de nombramiento de los ministros y ministras de la Corte. Propusimos justicia que fuera más ágil oral. Propusimos justicia digital. Propusimos transparencia. Propusimos acabar con el nepotismo, ese que se llenan la boca de decir, votó en contra Morena. Votó en contra Morena. Ese que se llenan la boca dicen que quieren combatir, pero que acaban de nombrar de fiscal de la Ciudad de México a la hermana de la dirigente de Morena. O sea, hablan de combatir el nepotismo, pero lo promueven, pues. Entonces yo lo que digo es, no es un tema de Arturo, de Damián, es un tema del país, hombre. Yo no comparto la reforma al sistema de justicia. Lo digo tal cual. No creo que el tema de justicia es un tema de popularidad. Yo lo que quiero es que cuando tú tengas un conflicto al interior de tu familia, una herencia, un divorcio, un tema civil, un tema mercantil, vayas con un juez y no tenga nada que ver con política. Que simplemente diga, ¿quién tiene la razón? Te la doy a ti porque tú tienes razón, protejo a los niños, aseguro el alimento, y que no sea por palancas, porque alguien se lleva bien con Morena, que le den la razón en ese juicio. Me parece a mí indebido, punto, pues. Juan. Cuando hay estos pleitos, muestra por qué hay la necesidad de tener una tercera alternativa en el país. Nosotros, el Movimiento Ciudadano, nunca hemos defendido el antiguo régimen, donde efectivamente sí hubo muchos privilegios, donde el PRI y el PAN, ahí Damián no votó, pero el PRI y el PAN pusieron como ministro, por ejemplo, a Eduardo Medina Mora, que pero no tenía ninguna característica para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y otra serie de decisiones adentro del Consejo de la Judicatura que también se tomaban. Pero lo que no se vale es tomar esos ejemplos, efectivamente, de privilegios y que hubo abusos, sin duda alguna, para entonces decir, hay que cambiar a todo el Poder Judicial, porque hay cientos de miles de juzgadores que se han preparado toda su vida
en México, en el extranjero, que se han capacitado, que han estudiado maestrías, doctorados, para mejorar como juzgadores, para capacitarse en lo que se está haciendo en el sistema interamericano, a nivel mundial, y no se vale que por ese capricho de denunciar lo que había ocurrido en el pasado, paguen justos por pecadores. Y quienes van a terminar pagando ni siquiera son exclusivamente los miembros del Poder Judicial y sus familias, pero van a terminar pagando los ciudadanos comunes de a pie, que hoy muchos tienen la expectativa de que vendrá una justicia mejor por lo que ha dicho Morena, pero que no va a venir. Y creo que el momento para echarle la culpa al pasado ha terminado y que a partir de la elección en adelante tendrá que hacerse cargo Morena de lo que le ha prometido a las y a los mexicanos. Hablemos de lo que ya hoy se ratificó, que es la victoria de Donald Trump el 20 de enero, ya en unos días más, tomará protesta y pues todo parece indicar que viene un Donald Trump recargado, viene un Donald Trump en donde solo lo que haga durante estos 4 años será el legado que deje para los Estados Unidos. Y ya por ahí hemos estado viendo las amenazas que ha hecho en lo que nos atañe a nosotros, no a los mexicanos, a muchos otros países, pero a los mexicanos, desde la amenaza de aranceles, declarar a los cárteles como grupos terroristas y que esto permita una intervención militar en nuestro país. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en este aspecto, en la relación bilateral? ¿Cómo se va a transformar? También habrá un nuevo embajador, Ronald Johnson. Arturo. Bueno, me parece que la relación de Donald Trump tiene un antecedente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de dichos y hechos, ¿no? Donald Trump también decía que iba a ser un muro muy grande, de 3,000 kilómetros, y hizo 147, si no me equivoco, o algo por ahí. También dijo en esa relación que tuvo que iba a incrementar las tarifas arancelarias, y en 2019 México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump, por encima de China y de Canadá. Y otra cosa que me parece muy importante es que en términos de deportaciones hubo el menor registro de deportaciones que hubiera tenido los últimos gobiernos de Estados Unidos, cuando con Obama hubo un índice muy grande, cuando con George Bush hubo un índice muy grande, con Joe Biden incluso superior, con Donald Trump fue menor. Esto no quiere decir, obviamente, que yo diga, oigan, no se preocupen, ¿no? Es un antecedente de datos que tenemos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está manejando. El tema que está él manejando de declarar a los grupos criminales como terroristas, me parece que debe de analizarse con mucho cuidado. La ley de terrorismo de Estados Unidos, publicada en 1996, es muy clara. Se requiere que la organización sea extranjera. Y la realidad es que los cárteles no son mexicanos, son multinacionales. Tienen presencia en Estados Unidos, hay líderes de cárteles en Estados Unidos, hay tráfico de drogas en Estados Unidos, hay cuentas. Pues la verdad es que con el consumo que hay allá, no sabemos cuál es la estructura operativa de estos cárteles. Así que me parece que después de esa orden ejecutiva, habrá un proceso importante para determinar si se cumple con los requisitos para clasificarla o no. Si la orden ejecutiva cumpliera con los requisitos, tendremos que entrarle entonces a un tema de política exterior. Sí, porque sería decir que el cártel Jalisco Nueva Generación no nació en México. Sería decir que el cártel de Sinaloa no nació en México. Pero sería decir que en Estados Unidos no hay cárteles, cuando claro que es el lugar donde más narcomenudeo hay. No, sí, pero para que puedan ser declarados como terroristas tienen que ser extranjeros. Y estos sí nacieron en México, pues, siendo realistas. La realidad es que quién sabe, ¿no? Porque el día de hoy no tenemos mucha información, porque al gobierno de Estados Unidos le ha convenido históricamente manejar una narrativa, ¿no? En donde los malos, en donde los muertos los tiene que poner México, sin un reconocimiento de que el problema es un problema, primero, de salud, y 2, de reconocimiento de que tienen cárteles adentro del país y que tienen operaciones financieras y que tienen la mayor cantidad de narcomenudistas en Estados Unidos. Damián. Ahora me parece un tema serio, que creo que el gobierno de México tiene que tomarlo con mucho profesionalismo y particularmente la presidenta zafarse de intereses ajenos a ella. Me llama mucho la atención cómo les causa problema que la solicitud de tu principal socio comercial, recordar que Estados Unidos, nosotros le destinamos el 80% de nuestras exportaciones, ellos no a nosotros, aunque seamos el principal socio comercial, es muy poco el comercio exterior en términos proporcionales comparado con lo que para nosotros representa. Pero más allá de eso, yo me pongo a pensar y digo, a ver, si yo estuviera con la alta responsabilidad de ser presidente de la República, me molestaría que
lo que se ponga en la mesa en la relación bilateral o trilateral en este caso, sea combatir el crimen organizado, mi respuesta sería no, porque no me molesta. ¿Por qué? Pues porque no tengo ningún vínculo con el crimen organizado. Por mí que les hagan lo que quieran. Pero nadie está diciendo eso. No, sí están diciendo el tema eso. es la implicación Yo te escuché. de lo que implica designar la organización terrorista. Bueno, si quieres otra vez participa, pues. No, adelante, por favor, sale. adelante. Yo lo que veo es que les preocupa mucho y se enganchan, que si producimos, no producimos. La verdad, lo comercializan. Si lo producen, no lo producen en México, si lo importan, son bandas criminales. Combátelas. Entonces yo lo que digo es, yo veo una oportunidad, de hecho. Que vengan los norteamericanos. Y digo, no, para nada. Que entren a nuestro territorio. No pongas palabras en mi boca, Arturo. Porque eso yo puedo hablar por mí mismo. Eso implica la Yo puedo designación. hablar por mí mismo. No, nomás te pregunto. Ten paciencia. Adelante, Ten paciencia. No, digo, lo pregunto. Ten paciencia. Nadie está diciendo eso. Nadie, ni ellos, hombre. Lo que yo digo es, para mí sería perfecto. Tenemos un problema compartido, en efecto. Aquí están las bandas, lo exportan, allá llega la droga, se mueve, no se mueve sola, allá se mueve y allá tienen un problema de consumo. Entonces, ¿por qué no hacemos equipo? Los dos, para combatirlo, porque en México está causando muertes, 200,000 asesinatos. Esa sería mi prioridad como presidente, decir, perfecto, yo voy a aprovechar esta oportunidad, voy a acabar con la violencia en México y allá juntos los combatimos, tú los atacas por el lado del lavado de dinero y demás, y juntos generamos paz. ¿Cuál es el problema? Por supuesto que no entren y atacan tu soberanía. Lo que pasa es que les preocupa porque resulta ser que hay señalamientos bien graves, pues. Ahí está el caso del gobernador de Sinaloa, ahí está el caso de Tamaulipas, y ahí está el caso de otros. Yo por mí, cualquier político que esté relacionado con el crimen organizado, sea de Morena, del PRI o del PAN, que lo refundan en el bote, así, y que en México logremos paz. Entonces yo, lejos de ser un problema, lo veo que si Claudia Sheinbaum es inteligente, lo puede aprovechar como una oportunidad y ser la presidenta que pacifique este país, si lo ve en términos positivos, sin poner en riesgo la soberanía. Suma esfuerzos y combate el crimen que está matando gente, hombre, por favor. ¿Quiere responder rápidamente? Pues decirle, ya respondió, ¿no? a lo largo de toda la intervención, hombre. Decirle a Damián, primero que se interrumpe, que vea el primer segmento y es válido porque es un debate. Segundo, yo entiendo que él tenga la escuela de Felipe Calderón. No, para nada. Y que quisiera que vinieran aquí los norteamericanos. El que tiene la escuela de Felipe Calderón es otro. Que están a cargo ahorita de la seguridad. Que llegaran a las agencias. ¿Y por qué no? ¿Por qué no decirles que su secretario se alió ni más ni menos que con el cártel de Sinaloa? En el bote, qué cínicos son, que se refunda en el bote, Arturo. Ahora resulta, pero yo no voy a aplaudirle como tú sí le aplaudiste al gobernador de Sinaloa, que lo están señalando de vínculo con el narco, y ustedes están, no estás solo, no estás solo. Qué vergüenza, Arturo. ¿Me va a dejar hablar que o no? se combata todo. Mira, él dice que no lo dejo hablar. Y se pone como loco. Para que aprendas. Tranquilo, Damián, no, calma. No pasa nada. Yo entiendo perfectamente bien. Se llama cucharada de tu propio chocolate. Que cuando te tocó la oportunidad. No, yo no he gobernado el país. Cuando le tocó la oportunidad de poder criticar a Felipe Calderón, no lo hizo. ¿Ah, sí? Son cínicos, son hipócritas. Eras diputado Fui diputado local federal y no hiciste nada. Me tocó. Fuiste diputado local en esa época y nunca dijiste nada. Así que no sean hipócritas y cínicos. Por supuesto que sí. Muy bien, Juan. Yo tengo el valor de decir que refundan en el bote a García Luna. Ahora, a decir, ya lo dije ahorita. Y cuando porque lo documentaron. Ya cuando ya pasó, ¿no? Atrévete a decir lo mismo. Fácil, ahí estabas aplaudiendo al caballeros. gobernador de Sinaloa. Muy fácil. ¿Sí o no? ¿Defiendes al gobernador de Sinaloa hoy, sí o no? A ver, hay una investigación. ¿Defiendes al de Tamaulipas, sí o no? A ver, hay una investigación. Ya, es todo lo que quería saber. Ya, gracias. Bueno, está bien, pues. Juan, por favor. Yo creo que como... Se aprovechan de que no traigo voz. Como se comentó, pues hay un antecedente en el tiempo de que Donald Trump ya ocupó la presidencia. Pero creo que si pensamos que el Trump de hoy es el Trump de hace 4 años, creo que van a cometer un error. Hay muchos reportajes de cómo pasó Trump estos años, pues reflexionando de las cosas, de los errores que cometió. Y si hoy vemos el equipo con el que llega al gobierno, de entrada empezando por Elon Musk, que nos caiga bien o mal, pues ha logrado cosas de una escala muy impresionante y que va a llegar, digamos, a poner orden al gobierno. Si vemos a quienes ha propuesto como director del FBI, al director del Departamento de Justicia, al secretario de Estado de Migración, el embajador que va a mandar a México, son nombramientos muy distintos a los que hizo hace 4 años. Son nombramientos mucho más radicalizados ideológicamente.
Y en el tema particular de México, incluso Trump lo dijo muchas veces en campaña. Él decía, es que me equivoqué, no fui lo suficientemente duro con México y con Canadá en el tema comercial, en el tema migratorio. Y creo que en ese sentido vamos a ver un Trump recargado, apoyado por una mayoría de estadounidenses que no tenían su primer mandato y ahora con la mayoría en ambas cámaras. Entonces me parece que ese primer Trump que llegó todavía debilitado, con 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, hoy no está. Y creo que en este tema de las organizaciones terroristas, pues es uno a tomarse muy en serio. Si uno ve la definición, los cárteles mexicanos sí encajan ahí y sí es una decisión soberana de Estados Unidos decidir a quién declara, siempre y cuando obviamente no invada el territorio nacional. Pero las implicaciones que tiene determinar o catalogar a una organización como terrorista, pues son enormes, principalmente para el sistema bancario y todo el sistema económico, porque las sanciones para las personas que se presuma que hayan tenido un vínculo o cualquier tipo de actividad con los cárteles, pues entonces son expulsados del sistema bancario norteamericano y las implicaciones que eso puede tener pues para la economía mexicana son mayores. Yo creo que Donald Trump en materia migratoria, económica y de seguridad viene recargado y creo que el gobierno mexicano cometería un error si en sus análisis internos y en sus posturas externas siguen esperando al Trump de 4 años. Y en ese sentido, desde Movimiento Ciudadano, lo ha dicho nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Maínez, cuando Donald Trump atente en contra de la soberanía nacional, por supuesto que en nuestra parte no va a haber mezquindad, porque no en ese sentido no tiene que haber una postura de unidad en torno al gobierno, pero sí tiene que haber una postura unánime y de unidad a favor del pueblo de México. Bueno, con esto nos quedamos, caballeros. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias. Pausa, regresamos. Que te mejores. Gracias. Ya le decía, hoy el Congreso de Estados Unidos ratificó el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales a días de que regrese al poder el 20 de enero. La sesión fue presidida por Kamala Harris, la vicepresidenta, quien se enfrentó a una importante tarea al también validar su derrota en las votaciones. María Fernanda Castañeda nos cuenta. The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris of the state of California has received 226 votes. Así, en medio de aplausos, el Congreso de Estados Unidos certificó los resultados del colegio electoral, proclamando formalmente a Donald Trump como el ganador de la elección presidencial a tan solo unos días de que asuma el poder este 20 de enero, en un proceso que se desarrolló sin impugnaciones ni disturbios. Algo que el presidente electo, previo a la sesión, consideró que se trataría de un gran momento en la historia. Pero también marca el inicio de una nueva era del control republicano en la política estadounidense, luego de que el partido obtuviera la mayoría en el Senado y una estrecha ventaja en la Cámara de Representantes. En la sesión estuvo presente la sombra del asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021 por parte de los simpatizantes de Trump tras su derrota frente a Joe Biden. Más de 140 policías heridos y 1.200 detenidos fue resultado del caos ocurrido exactamente hace 4 años, en un hecho inédito para el país por el cual Trump enfrentó diversas acusaciones, y que ahora, al asumir la presidencia, planea indultar a los ciudadanos involucrados en el ataque. Esta vez, la sesión contó con medidas de seguridad como parte de una ley aprobada en 2022 que refuerza las barreras de protección para garantizar que el proceso de certificación transcurriera con normalidad, con un operativo que fue denominado de alto interés nacional, con vallas que protegieron el recinto en medio de una tormenta de nieve. Kamala Harris fue la encargada de presidir la ceremonia en su calidad de vicepresidenta y presidenta del Senado, en el que también certificó su derrota ante el republicano. Uno a uno fueron leídos los resultados electorales de los 50 estados, que fueron transportados en urnas del colegio electoral y que estuvieron custodiadas. J.D. Vance, el próximo sucesor de Harris, también estuvo presente como senador de Ohio, quien recibió halagos y felicitaciones al también certificarse su triunfo para la vicepresidencia. Bastó poco más de 30 minutos para que la sesión concluyera sin contratiempos. A su salida, Kamala Harris calificó su participación en la sesión como un deber constitucional para asegurar la transición pacífica del poder. Well, today was obviously a very important day, and it
was about what should be the norm and what the American people should be able to take for granted, which is that one of the most important pillars of our democracy is that there will be a peaceful transfer of power. Para Milenio Noticias, María Fernanda Castañeda. Con la llegada de Trump viene la amenaza de las deportaciones masivas. Ante esto, hoy la presidenta Sheinbaum informó que pedirá a los cónsules de México en Estados Unidos realizar audiencias públicas para conocer las inquietudes de los connacionales frente a las deportaciones masivas con la llegada de Trump. También dijo que el 8 de enero sostendrá una reunión con embajadores y cónsules a quienes planteará reforzar la atención de los mexicanos en el extranjero. Mientras que el canciller Juan Ramón de la Fuente, al encabezar la inauguración de la reunión de titulares de embajadas y consulados 2025, pidió a los cónsules de México en Estados Unidos desplegar con toda su energía la mejor diplomacia posible para la defensa de los mexicanos que viven en ese país, anunciando que la red consular desplegará un grupo de 2.610 abogados para dar asistencia legal. También detalló que el próximo 15 y 16 de enero se llevará a cabo una reunión con representantes de países de América Latina para abordar el tema migratorio. En esa misma reunión, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Integral de Seguridad, en donde destacó el papel clave de las representaciones diplomáticas para contrarrestar narrativas distorsionadas sobre la seguridad en México. A través de redes sociales, el secretario agradeció la invitación a este encuentro, el cual reforzará el panorama de cooperación internacional en la materia. Esto en la relación binacional entre Estados Unidos y México. Pero en Canadá hoy se dio una noticia muy importante, y es que el primer ministro Justin Trudeau anunció que renunciará a su cargo tras estar casi 10 años en el poder y como líder del Partido Liberal. Esto luego de días de especulación sobre su futuro. En conferencia de prensa consideró no ser la mejor opción para las próximas elecciones previstas en octubre y que permanecerá en el cargo hasta que su partido encuentre quien lo sustituya. Pausa, regresamos. Qué gusto saludarte, Salvador Frausto. Pedro, un gran gusto estar aquí esta noche, arrancando el año. Feliz año. Oye, platícanos de los monstruos de Culiacán. Así es, bueno, tuvimos en las últimas 2 ediciones de Dominga, la primera de este año y la última del año pasado, las mejores historias de Dominga. ¿Cuáles fueron las historias más leídas? Y una de ellas es la de los monstruos de Culiacán. La gente estuvo muy interesada en seguir esta crónica de mi compañero Alejandro Almazán sobre cómo los niños ven detrás de las ventanas a los monstruos, pero a los monstruos verdaderos. Es decir, ven estos aparatos que son como tanques de guerra de alguna de las facciones del cártel de Sinaloa, pasar frente a sus casas y los niños preguntan ¿qué es eso? Los papás tienen que explicarles que esos son los monstruos verdaderos, y la circunstancia de tensión que está habiendo en Culiacán en estos días. De hecho, desde octubre hasta la fecha, es una de las circunstancias más inéditas. Nunca habían visto en el propio violento Culiacán una circunstancia como la que están viviendo en estos días. Y este cronista, colaborador nuestro, que es oriundo de Sinaloa, se trasladó a su tierra y estuvo en los barrios más conflictivos, platicando con los padres de familia, con los niños, con activistas, etcétera, y nos entrega una crónica fabulosa sobre cuál es el nivel de tensión que se está viviendo allá en estos momentos, que es prácticamente pues la gran caída de lo que fue el cártel más poderoso de México en los últimos 2 décadas o 3 décadas. Es decir, es una crónica que tiene que ver con un retrato de nuestro tiempo, que es la vocación de Dominga, esta revista de periodismo narrativo de Grupo Milenio. Oye, ¿y qué otras crónicas se resaltaron? ¿Cuáles fueron de las más leídas? Fíjate que encontramos que lo más leído fueron las historias que tienen que ver con el crimen organizado. Otra es aquella crónica de mi compañero Óscar Valderas sobre los funerales de la mamá del Chapo Guzmán, que es el momento en el que se rompe el cártel.
la mamá del Chapo Guzmán mantenía unido al cártel de alguna manera, y apenas terminan de comer su asado de puerco, y las facciones empiezan a empuñarse las pistolas, las metralletas, etcétera. Pero como sabes, Dominga salta de eso a una crónica de Soho House, que es el club privado más exclusivo de nuestro país, sí, o hacer una entrevista perfil con Belinda, una ícono de la cultura pop. De todo. De todo. Dominga es un animal en el cual su común denominador es contar historias de la vida real. Y que aquí en este QR puede ingresar para que pueda leerlas. Son imperdibles, de verdad. Salvador, gracias. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, don Manuel Somoza, y buen inicio de año también para usted. Pedro, igualmente muchas gracias. Bueno, pues hoy iniciamos la semana con muy buenas noticias. El tipo de cambio recupera cerca de 30 centavos. Había cerrado en 20.63 y hoy amaneció ya en niveles de 20.30. Llegó a tocar hasta 20.26. Esto obedece a la normalización de las operaciones financieras en general. Pero también los índices bursátiles más importantes en general tuvieron alzas significativas, menos el Dow Jones, que estuvo muy lateral. El Standard & Poor's gana 0.55%, el Nasdaq gana más del 1%, y la Bolsa Mexicana de Valores también tiene un incremento del 1.12%. Esta semana va a haber información muy importante. El día de mañana tenemos nada menos y nada más que la inflación esperada para Europa, que siempre es un dato interesante. El miércoles vamos a tener el cambio o cuántos empleos se crearon por el sector privado en Estados Unidos, que también es un dato que resulta interesante. El jueves tenemos la producción industrial de México, tenemos la inflación del mes de diciembre y la inflación durante todo el 2024, y el viernes es el día más importante porque vamos a tener el dato de la reunión de política monetaria en México, las minutas de Banco de México, pero también vamos a conocer cuántos empleos generó en total la economía de Estados Unidos, cuál es la tasa de desempleo y cuál fue el incremento en los salarios. Esta información será determinante para el futuro de los mercados. Pero además de esto, los mercados siguen muy nerviosos ante la toma de posesión del presidente Trump el 20 de enero, pues no sabemos con qué va a empezar su gobierno. Se espera una serie de noticias importantes a través de comunicados muy específicos, muchos de ellos que tendrán efectos para nuestro país. A través de las órdenes ejecutivas también, ¿no?, que habrá de firmar Donald Trump cuando tome protesta. Exactamente. Vamos a estar muy atentos a estas órdenes ejecutivas, que muchas de ellas afectarán a México y a otras partes del mundo. Sin duda alguna. Y se pinta a Donald Trump recargado y renovado y mucho más radical. Entonces, pues bueno, ojalá que dentro de todo no sea tan malo. Así es, ojalá y tengamos la habilidad para poder negociar con él y sacar lo mejor de esta nueva circunstancia a la que nos vamos a tener que enfrentar irremediablemente. Eso sí. Don Manuel, qué gusto y qué honor tenerlo con nosotros cada noche. Muchas gracias. Igualmente, Pedro, feliz año, abrazos a la audiencia y que tengas un muy buen año con muy buena salud. Igualmente para usted y su familia. Gracias. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía esta mañana.